¿Sabías que una de las armas más letales de la historia no medía más que tu antebrazo? Hoy vamos a descubrir por qué el gladius romano, esa pequeña espada aparentemente simple, fue una de las piezas clave del éxito militar de Roma. Este instrumento, forjado no solo con hierro, sino con siglos de disciplina, innovación y sangre, transformó a los ciudadanos soldados en una fuerza imparable. No te dejes engañar por su tamaño. Cada centímetro de acero tenía una razón de ser, y su uso estaba diseñado para causar el máximo daño con el mínimo esfuerzo. Quédate hasta el final para entender cómo esta hoja corta cambió el curso de la historia. Y no olvides dejar tu like si te apasiona la historia militar real, sin adornos ni exageraciones. Para comprender al gladius, primero tenemos que entender de dónde viene. Contrario a la creencia popular, los romanos no lo inventaron. Fue durante las guerras contra los celtíberos, en la península ibérica, cuando Roma encontró una espada que les causó más bajas de lo esperado, la llamada Gladius Hispaniensis. Esta arma corta y manejable sorprendió a los romanos por su efectividad en combates cerrados. En lugar de rechazar lo extranjero como hacían muchos imperios, los romanos tomaron esta espada, la estudiaron y comenzaron a producirla en masa para sus legiones. Así nació una relación letal entre diseño ibérico y mente militar romana. Una de las características más notables del gladius era su longitud. Medía entre 60 y 70 centímetros de hoja, lo que permitía al legionario mantenerlo cerca de su cuerpo, resguardado tras el escudo, y al mismo tiempo lanzarlo con una velocidad asombrosa. A diferencia de las espadas largas, que requerían espacio para ser efectivas, el gladius era letal en combates a corta distancia. Su diseño permitía perforar con precisión los puntos vulnerables del enemigo, entre costillas, bajo el esternón o a través del abdomen. No hacía falta fuerza bruta, sino técnica y velocidad. Y en eso los romanos eran maestros. La forma de la hoja también jugaba un papel fundamental en su eficiencia. El gladius tenía doble filo, lo que permitía cortar hacia ambos lados, pero lo más importante era su punta aguda y reforzada. Estaba hecha para perforar, no para el combate de espadazo contra espadazo como en las películas. Los legionarios eran entrenados para atacar con la punta, no con el filo, porque sabían que una estocada bien dirigida era más mortal que cualquier corte. Las heridas punzantes causaban daños internos irreversibles y provocaban la muerte mucho más rápido que un tajo superficial. Esto hacía que el enemigo cayera sin tiempo de reacción ni ayuda médica. La clave no era solo el arma, sino cómo se usaba. Los romanos no luchaban como guerreros individuales. Cada legionario formaba parte de una maquinaria coordinada, una muralla de escudos llamada testudo o formación en línea. Con su escudo, scutum al frente y el gladius apuntando por debajo o por los flancos, podían avanzar como una sola entidad. Era casi imposible romper esa formación. Los enemigos que intentaban rodearlos o penetrar sus líneas eran recibidos con una lluvia de estocadas certeras, dirigidas a los puntos débiles de la anatomía humana. No había espacio para duelos épicos. Todo era cálculo, repetición y letalidad. Uno de los factores menos discutidos del gladius es su peso. Con apenas 1 kilogramo en promedio permitía una maniobrabilidad increíble. Esto significaba que un legionario podía luchar durante horas sin que su brazo se fatigara rápidamente. Cada movimiento estaba optimizado. No había espacio para movimientos teatrales ni para el desperdicio de energía. En las formaciones cerradas, cada segundo contaba, y ese segundo podía marcar la diferencia entre seguir con vida o caer atravesado por una lanza enemiga. El gladius no era simplemente una espada, era una extensión del cuerpo entrenado del soldado.
el entrenamiento romano era tan disciplinado como cruel. En los campos de entrenamiento, los reclutas practicaban con espadas de madera que eran el doble de pesadas que el gladius real. ¿Por qué? Porque al usar el arma real en combate sentían que ésta volaba en sus manos. Era como cambiar de un mazo a un bisturí. Cada recluta repetía miles de veces los mismos movimientos: avance, golpe, escudo, retirada. La perfección del uso del gladius no venía del talento, sino de la repetición obsesiva. Al final, el legionario no pensaba, reaccionaba instintivamente. El impacto psicológico del gladius también debe tenerse en cuenta. No solo mataba, sino que desmoralizaba. Enfrentarte a una legión era saber que cada movimiento en falso podía acabar con tu vida en silencio, sin gloria. Mientras otras culturas glorificaban el combate individual, Roma glorificaba la eficiencia. Ver a un compañero caer por una simple estocada, sin aviso, quebraba la moral de cualquier ejército. No eran muertes espectaculares, eran muertes prácticas. Y eso era mucho más aterrador. El gladius no tenía estilo, tenía propósito. Las heridas causadas por el gladius eran devastadoras. Los historiadores y médicos de la época describen cómo una simple estocada podía perforar los intestinos, los pulmones o atravesar el corazón. Las hemorragias internas mataban más rápido que la sangre que salía por la herida. Era un tipo de muerte silenciosa, sin alaridos, porque la hoja llegaba a órganos vitales en cuestión de segundos. La anatomía humana no tenía defensa ante una hoja tan bien diseñada, y el entrenamiento romano apuntaba directamente a esos puntos, bajo el escudo, por entre las costillas o en el muslo, donde se cortaban las arterias. Otro aspecto fascinante es la velocidad de resolución del combate. Con el gladius, una escaramuza podía resolverse en minutos. No eran necesarias batallas eternas ni esfuerzos prolongados. Las legiones sabían que la victoria consistía en avanzar lentamente, resistir y asestar golpes mortales a cada paso. La eficacia del gladius permitía que estas ofensivas fueran breves pero definitivas. No necesitaban matar a todos, solo causar el terror suficiente para romper filas enemigas. Era una guerra de voluntad tanto como de acero. La evolución del gladius también dice mucho de la mentalidad romana. Existen diferentes tipos, como el Mainz, el Fulham y el Pompei, cada uno con ajustes en la punta, la anchura y el equilibrio. El Pompei, por ejemplo, era más recto y simple, adaptado a los cambios tácticos del imperio. Esto demuestra que Roma no se dormía en sus laureles. Ajustaba su herramienta de matar a las necesidades cambiantes del campo de batalla. El arma no era sagrada, era funcional. Y si algo podía mejorarse, se hacía sin dudar. El gladius también era un símbolo de ciudadanía. Solo los ciudadanos romanos podían portar uno en servicio militar. Era parte del uniforme oficial del legionario, no un arma personal como en otras culturas. No se trataba solo de matar, sino de matar en nombre de Roma. Este simbolismo reforzaba la idea de que el legionario no luchaba por gloria individual, sino por el imperio. Era una pieza más en una maquinaria que había conquistado medio mundo. El gladius, por tanto, no era solo una espada. Era una declaración política. En las provincias conquistadas, el solo rumor de una legión avanzando con sus gladius ya era suficiente para rendir ciudades. No había ejército más temido en el mundo conocido. La Pax Romana se construyó sobre la disciplina de estos soldados y la eficacia de sus armas. El miedo al gladius, más que a las catapultas o lanzas, era lo que mantenía a los pueblos sometidos. Sabían que una batalla contra Roma no era un combate justo, era una ejecución sistemática. Hoy los historiadores y arqueólogos siguen encontrando gladius enterrados en campamentos y campos de batalla.
Algunos están tan bien conservados que aún podrían usarse. Esto es testimonio no solo de su fabricación meticulosa, sino de su durabilidad. No eran piezas decorativas, eran herramientas de guerra hechas para durar y matar sin descanso. Incluso su diseño simple, sin florituras ni ornamentación excesiva, revela una mentalidad enfocada únicamente en la eficacia. Una curiosidad poco conocida es que muchos legionarios daban nombre a su gladius, como si fueran compañeros fieles. Algunos incluso los enterraban consigo al morir. Esta relación refleja la confianza que se depositaba en el arma. En una época en que la supervivencia dependía de segundos, el gladius era el último muro entre la vida y la muerte. Su hoja podía salvarte tantas veces como tú supieras usarla bien, y por eso el vínculo era casi emocional. En el arte romano, como los relieves de la columna de Trajano, el gladius aparece siempre en uso, nunca como adorno. Esto contrasta con las representaciones de otras culturas, donde las espadas largas se muestran como trofeos. Roma no creía en la exhibición innecesaria. El mensaje era claro. Esta arma no era para presumir, era para conquistar. Y ese enfoque pragmático es el que le permitió dominar el mundo. Incluso hoy, en pruebas modernas de combate cercano, el diseño del gladius sigue sorprendiendo. Expertos en artes marciales y esgrima histórica reconocen que su forma sigue siendo altamente efectiva para el combate cuerpo a cuerpo. Su equilibrio, su maniobrabilidad y su potencia de penetración lo colocan entre las armas más peligrosas jamás creadas. Todo eso en una hoja de apenas 70 centímetros. Pura genialidad militar. El gladius, la espada corta utilizada por las legiones romanas, fue mucho más que un arma. Representó la eficacia, disciplina y brutal precisión del ejército romano. Diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, permitía a los soldados mantener una formación cerrada, protegiéndose con el escudo mientras apuñalaban al enemigo con rapidez. Esta táctica, combinada con el entrenamiento riguroso, convirtió a las legiones en una fuerza imparable en los campos de batalla de Europa, África y Asia. A diferencia de las armas largas de otros pueblos, el gladius fomentaba la organización sobre la fuerza bruta. Su diseño fue clave para consolidar la superioridad militar romana durante siglos. Además de su valor táctico, el gladius simbolizaba el poder del Imperio Romano sobre sus enemigos. Portar esta espada era un sello de identidad del legionario, y su uso estaba profundamente ligado al concepto de virtud, el coraje y la excelencia del soldado romano. Con cada victoria, el gladius se convirtió en un instrumento de conquista, imponiendo la fuerza romana sobre territorios vastísimos. Su producción en masa reflejaba también la capacidad logística del imperio, que abastecía a miles de soldados con armamento uniforme. Así, el gladius no solo forjó imperios, sino que se convirtió en uno de los mayores símbolos de Roma. Así que, la próxima vez que veas una película con romanos y espadas cortas, recuerda que el gladius no era solo un arma. Era una doctrina de guerra. Una filosofía de combate que priorizaba la disciplina, la formación y la eficiencia sobre la gloria individual. Fue más que una hoja de acero. Fue el martillo que forjó un imperio. ¿Y tú? ¿Te imaginabas que una espada tan pequeña podía tener tanto poder? Si este video te hizo ver la historia con otros ojos, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte al canal. Cuéntame en los comentarios qué otra arma histórica te gustaría analizar a fondo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando las verdaderas herramientas con las que se construyeron y destruyeron civilizaciones enteras.